Buenos días, mi nombre es Álvaro Aburto, soy nicaragüense, vivo aquí en St. Peter, Minnesota. Soy artesano, elaboro mi artesanía en el Centro de Arte de acá de St. Peter, y hoy voy a enseñarles cómo preparar el barro para hacer cosas ornamentales para Navidad y cosas así. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Vamos a listar el barro. Este es un barro café, se llama stoneware. Entonces vamos a empezar amasando el barro en esta forma. Vamos a ir dándole vueltas como amasar pan. Entonces, vamos a ir dándole la forma. Esto es para sacar el aire que tiene por dentro el barro. Ok, estamos listos para pasar al siguiente proceso. Ok, entonces ahora vamos a aplanar el barro aquí, haciendo una forma como de una tortilla. Y esta mesa nos sirve, con esta rueda nos sirve para aplanar el barro. Ok, pero vamos a cortarlo porque es demasiado barro. Entonces vamos a ponerlo en este lado del residuo. Vamos a le pasamos de regreso. Ok, y chequeamos si quedó bien. Perfecto, estamos bien. Ok, entonces ya prensamos en la mesa para que quedara en esta forma el barro, pero lo que miro que hay marcas todavía que dejó la mesa prensadora. Entonces vamos a utilizar esta herramienta de metal y esta de silicón para tratar de borrar las marcas que dejó y la prensa. Vamos a usar esta y esta especie como de cuchillo. Entonces comenzamos dándole muy suave con la pieza de metal en una misma dirección, para borrar las marcas que dejó la tela. Vamos a usar la de silicón. Ok, este punto ya está listo, aplana. Si a ustedes les parece que al momento que ustedes estén practicando les parece que está demasiado grueso, entonces utilizan este rodillo para extenderla más y que quede más delgada. Para mí ahorita está bien. Entonces, ok, ya está aplanado el barro. Voy a darles otra opción de cómo hacer textura en sus piezas con materiales que ustedes tienen cerca, que pueden usar ustedes. Ok, para eso tenemos una fruta de un árbol de pino, creo. Estas piezas tejidas, el peine para el pelo, y siempre usando las mismas herramientas para aplanar y cortar. Ok, procedemos
pueden escoger poner toda la pieza completa o solo, por ejemplo, aquí voy a enseñar, podemos hacer con el peine la textura. Ahí está listo ahí. Vamos a usar esto para que se impregne. Ok, ya está listo. Ahora procedemos a despegar. Y tenemos ahí la primera. Y no es necesario usar todas las piezas, y no pueden usar solo la mitad de la. Tenemos otra y podemos usar la flor del árbol. Ya tenemos eso, entonces para que quede esta pieza con textura, entonces vamos a escoger cortar y cortamos. Sacamos, quitamos el residuo. Vamos a proceder a cortar. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a ejercer presión hacia abajo. Tenemos listo el primero con la primera figura. Ok, vamos a ponerlo ahí en orden. Otras, si se le dificulta mucho haciendo esto, voy a explicarle otra forma de cómo pueden hacerlo. Otra de las formas, pueden utilizar un punzón como este y marcar todo el contorno. Esto es solo una idea, es opcional de ustedes. Entonces, entramos. Okay. Y ahí quedó marcado. Entonces, al quedar marcado, ustedes solo vienen y hacen el detalle de recortarlo. Y ahí queda
completamente cortado. Bueno, ahora que ya tenemos cortado nuestras piezas con textura, vamos a proceder a hacerle el hoyo para colgar en el árbol de Navidad o colgar en cualquier cosa y ubicarlo en una superficie plana. Ok, vamos a utilizar esta herramienta. Vamos a abrir el hoyo aquí y posteriormente lo ubicamos en el plato de plástico. Y así sucesivamente vamos a abrirles a todos un hoyito y ubicarlos aquí en la superficie plana. A este. Ok, ya tenemos puestas las piezas en este plato de plástico que es plano, pero en el proceso de secar ellos pueden agarrar vuelta. Entonces, para evitar eso, vamos a poner otro plato encima y vamos a ejercer un poquito de presión. Voy a cubrirlo con el plástico. Vamos a cubrirlo completamente, ambos lados, la parte de abajo y la parte de arriba. Queda bien tapadita, así, y volvemos a colocar el peso encima. Este proceso de secado va a durar de 1 a 2 días. Entonces probablemente 2, máximo 3 días va a durar en el proceso de secado. Ahora que nuestras piezas están un poco secas, un poco oreadas, vamos a proceder a rectificar las orillas usando la pieza de silicona, la especie de cuchillo, y rectificando el hoyo, limpiándolo para que quede un poco más limpio. Entonces vamos a comenzar con la casa. Y lo que yo les digo de rectificar es esta parte de aquí, quitar los excesos. Entonces vamos a usar en esta forma. Vamos. Ok. Rectificamos el hoyo. A ambos lados. Y limpiamos con el cuchillo la parte de atrás y el frente. Posteriormente vamos a usar una esponja con un poco de agua que tengo acá. Es no tanta agua en la esponja, es solo para ablandar un poco. Ok, ahora vamos con una pieza de silicona. Ok, ya lo tenemos terminado. Procedemos a ponerla en otro lugar, no en el mismo lugar, en otro lugar que está más seco. Aquí es el área donde las piezas una vez que ya están retorneadas o ya están terminadas, se ubican aquí para terminarse de secar. Ahora que las piezas ya están secas, pues procedemos a ubicarlas en el horno. Y vamos a ubicarlos entonces. Vamos a comenzar a llenar el horno. Una vez que ya están secos, pueden ubicarlas una sobre de otra y no hay ningún problema, no les pasa nada. Una vez que ya llenamos el horno, lo cerramos.
y ponemos estos tapones en estos hoyos. Es para que no se nos escape la temperatura. Y procedemos a encenderlo. Esto ya está programado a una temperatura de 1975 grados más o menos, pero para chequear si estamos correctos, entonces damos review y entonces te va a aparecer todo el programa de cuántas horas se quema. Esto aproximadamente se quema más o menos en 15 horas. Termina la quema y después viene bajando su temperatura. Por 2 días tienes que esperar para sacar tu pieza. Bueno, ahora nuestras piezas para adornos de árbol de Navidad están ya quemadas, pues ya pasaron su primer quema. Vamos a proceder a aplicarle el esmalte, la espelma de candela, y lo hacemos así. Todas las puntitas. Entonces ya está lista allí, la esperamos un momentito para que se seque. Y ya aquí ya secó la espelma. Entonces procedemos a batir el esmalte. Este esmalte se llama Snow Goosey y el color es blanco, como la nieve. Así. Instalamos el taladro. Verificamos. Si ustedes miran aquí, está sucio por se usó con otro esmalte, entonces la idea es limpiarlo para que no contamine el esmalte que vas a usar nuevo. ¿Por qué no queremos que se contamine? Para que no haya variación en el color. Entonces ahí está listo. Ponemos aquí el taladro y vamos a proceder a aplicar la pieza. Yo lo voy a usar directamente con mi mano porque son piecitas pequeñas, fácil de manejar. Okay. Entonces, la idea es sumergirlo, la parte que no tiene espelma, esa parte hacia abajo, haciendo contacto con el químico. Ok, si ustedes se fijan, aquí está embadurnado y estas partes de aquí, que es donde apliqué la espelma, no se llenó. Se llenó pues, pero se escurrió completamente, queda limpio. Y ahí solo lo que queda es, disculpen que no tengo la mano la esponja, lo que queda es limpiarlo con la esponja. Y ahí está limpio. Entonces procedemos a limpiar el hoyito que tiene la pieza. Entonces sacamos. Y eso era todo. Y una vez que ya está esta parte de aquí seca, pasa al estante para posteriormente entrar al horno dentro de 1 hora o un día después de aplicar. Bueno, ahora ya nuestras piezas ya están, los adornos de Navidad ya están secos con aplicable esmalte. Entonces vamos a proceder a ponerlo en el horno para que se queme a una temperatura de 2165 grados Fahrenheit y la quema va a durar 15 horas. Probablemente lo queme hoy en la noche, empieza a quemar y mañana termina como no sé exactamente, son las 7 o 8 horitas, 8 de la mañana, 12 horas, como a las 11 de la mañana está terminando la quema. Ok, vamos a proceder a ubicarlos.
Bueno, ya las piezas ahorita ya salieron del horno, ya están frías, ya están aquí en la mesa. Voy a enseñarles cómo quedaron al final. Estos son arbolitos, Snowflake. Y tienen un hoyito que ustedes pueden ponerle algún megatito para colgar en el árbol o alambrito para colgarlo. Son específicamente para árbol de Navidad. Voy a compartirles un poquito lo que significa el arte para mí, en cómo me ha ayudado. Yo soy nicaragüense, salí de mi país hace poco, como 2 años. Salí en medio de violencia de mi país. Cuando entré a este país venía con mucho sentimiento sobre mi país, y una de las formas para liberarme un poco del estrés de la situación de mi país fue practicar con cerámica. Muchas gracias por ver el video y espero que puedan en algún momento hacer este tipo de proyectos.